Hola y una muy cálida bienvenida a este análisis a fondo. Vamos a entrar de lleno en nuestro tema de hoy, porque, pues la historia que tenemos preparada para quienes nos escuchan es verdaderamente fascinante. Sí, hola. La verdad estoy muy emocionado de platicar sobre esto porque es un tema súper relevante hoy en día. Totalmente. Y, a ver, nuestra misión hoy es descubrir cómo algunos de los árboles más antiguos, estos que están ocultos en lo alto de las montañas mexicanas, funcionan como archivos históricos exactos del clima. Y lo que es más urgente aún, ¿qué nos están advirtiendo estos guardianes de madera sobre nuestro futuro y sobre la escasez de agua? Que es un tema que nos afecta a todos diariamente, sin duda. Se llama Reconstrucción dendroclimática de la precipitación estacional a partir de 2 especies de píceas en peligro de extinción en el noreste de México. Pues sí, un título larguísimo sin duda, pero que esconde una investigación, extraordinaria. Creo que es súper importante establecer desde el primer momento que, aunque la idea de leer la historia en un trozo de madera suena como a un cuento de fantasía o algo así, en realidad estamos hablando de una rama de la ciencia sumamente rigurosa, matemática. Claro, no es nada más ir a ver el árbol y ya. Exacto. Lo que resulta verdaderamente revelador aquí es que los científicos no están estudiando esto por una simple curiosidad académica o para archivar el documento en una biblioteca. Esta investigación se perfila como una herramienta crucial para la supervivencia humana moderna. O sea, literalmente para prepararnos para lo que viene. Así es. Nos enfrentamos a crisis hídricas cada vez más severas en todo el mundo, y resulta que estos árboles nos ofrecen, hace cuenta, un manual de instrucciones, escrito a lo largo de los siglos, para entender a qué clase de clima nos enfrentamos realmente. A ver, pero antes de conectar un bosque remoto con el grifo de agua de una casa en la ciudad, necesitamos entender las bases. Para quienes no estén del todo familiarizados con esta ciencia, hablemos de los anillos de crecimiento. Porque, pues, es fácil imaginar el tronco de un árbol cortado y ver esos círculos concéntricos. Pero, ¿qué son exactamente los anillos de crecimiento y cómo se convierten en un registro del clima? Es una excelente pregunta para empezar. Imagina que cada árbol es como una estación meteorológica viva. Cada año, durante su temporada de desarrollo, el árbol añade una nueva capa de madera a su tronco, justo debajo de la corteza. Como si se pusiera un abrigo nuevo cada año. Ándale, algo así. Y la regla general funciona de la siguiente manera. Si el año tuvo abundante agua, temperaturas adecuadas y buenas condiciones generales, el árbol se desarrolla plenamente y ese anillo de madera nueva resulta ser bastante ancho. Crece feliz, digamos. Exactamente. Por el contrario, si hubo una sequía terrible, el árbol entra en modo de supervivencia. Apenas crece, conserva toda su energía y deja un anillo muy estrecho. A veces, en años de condiciones verdaderamente extremas, el anillo es tan fino que es casi invisible a simple vista. O sea, literalmente es un código de barras natural, un registro que queda grabado para siempre en el interior del tronco. Pero me surge una duda sobre el estudio en particular. Los investigadores no fueron a cualquier bosque ni tomaron cualquier árbol al azar. Se centraron específicamente en 2 especies muy particulares, que son la pícea mexicana y la pícea martinezi. Sí, 2 especies muy específicas. Y mi duda es, ¿por qué ir a buscar 2 especies súper raras al noreste de México? Digo, hay bosques por todas partes que podrían estudiarse, ¿no? Tienes toda la razón al señalar eso. Y la elección de estas 2 píceas es fundamental para el éxito del estudio. Existen razones biológicas y geográficas de mucho peso. Para empezar, son especies raras y endémicas. ¿Endémicas significa que solo existen ahí? Exacto, que no crecen de forma natural en ningún otro lugar del planeta entero, y lamentablemente se encuentran en grave peligro de extinción. Habitan en lo que los biólogos llaman poblaciones relictas. Básicamente, son pequeños grupos aislados que quedaron atrapados en las zonas más altas de la Sierra Madre Oriental desde la última glaciación, cuando el clima global era mucho más frío. ¡Wow! Como sobrevivientes de la era de hielo que se refugiaron en las cumbres para no desaparecer. Así de dramático como suena, y son perfectas para este estudio por 3 razones principales. Primero, son sumamente longevas, lo que nos proporciona un registro histórico muy largo y continuo.
Segundo, habitan en zonas de gran altitud. Y tercero, y esto es lo más importante de todo, su crecimiento es extremadamente sensible a las lluvias de invierno y primavera. Debido a las alturas en las que viven, dependen críticamente de las nevadas ocasionales y de las tormentas invernales. A ver, espera. Eso me genera una duda. Si están en lo alto de la montaña, ¿no sería el calor del verano lo que más afecta su crecimiento? ¿O tal vez las lluvias fuertes de los huracanes en agosto? Es una suposición bastante lógica, pero la dinámica en estas altitudes es distinta. Esa precipitación de invierno, ya sea en forma de nieve o lluvia fría, se acumula en el suelo. Cuando llega la primavera y las temperaturas comienzan a subir lentamente, esa humedad acumulada se filtra o se derrite poco a poco. ¿Como un sistema de riego natural? Literalmente. Funciona como un sistema de riego de liberación lenta que nutre el suelo justo a tiempo para la temporada de crecimiento primaveral del árbol. Si esa humedad invernal falta, el árbol sufre un estrés hídrico inmediato al despertar en primavera y esa falta de desarrollo queda marcada irreversiblemente en la madera de ese año. Es fascinante. Estos árboles solitarios atrapando la nieve en el invierno para poder sobrevivir en la primavera. Ahora, ya entiendo la teoría de los anillos. Pero me surge una duda logística, pasando un poco a los datos precisos del estudio. ¿Tienen que talar un árbol de 200 años de antigüedad que además está en peligro de extinción para poder ver sus anillos y medir el clima? Uy, no, es vital aclarar ese punto. Afortunadamente, no. La dendrocronología moderna utiliza un método no destructivo. Los científicos emplean una herramienta llamada taladro de incremento. ¿Y eso cómo funciona? Imagina una broca de metal muy larga, delgada y hueca. La introducen manualmente en el tronco, desde la corteza hasta el centro del árbol, y extraen un cilindro de madera que tiene aproximadamente el grosor de un lápiz común. Una vez extraído ese pequeño cilindro, el árbol sella el diminuto agujero con su propia resina y sigue viviendo su vida tranquilamente. ¡Ah, qué alivio! O sea, solo le sacan una muestra pequeñita. Exactamente. Es a través de estos pequeños cilindros de madera que los científicos analizan las muestras bajo el microscopio en el laboratorio. Bueno, pues qué alivio de verdad, porque las cifras del estudio muestran que hicieron un trabajo masivo. Fíjate en los números. Para la especie Picea mexicana, los investigadores tomaron muestras en 2 sitios específicos en las montañas llamados el Coahuilón y la Marta. En total analizaron 49 árboles y algunos de ellos tenían edades de hasta 224 años. Es muchísimo tiempo. Demasiado. Y por otro lado, para la Picea martinezii, las muestras vinieron de 3 lugares distintos: de Agua Fría, La Encantada y el Butano. Ahí reunieron datos de 106 árboles, algunos viviendo hasta 204 años. Las cifras que manejaron en esta investigación son una locura. Totalmente. Y el volumen de esos datos nos lleva directamente a las matemáticas del clima. Verificando las cifras del documento, la reconstrucción histórica que lograron armar al combinar todas estas muestras es verdaderamente monumental. A ver, cuéntanos un poco de las fechas que lograron reconstruir. Mira, para la Picea mexicana lograron rastrear la historia climática desde el año 1786 hasta el 2020. Y hay un concepto estadístico aquí que el estudio llama señal de población expresada. Suena súper complejo. Suena, pero para no enredarnos con términos técnicos, esto simplemente significa el punto en el que los científicos tienen suficientes muestras de árboles diferentes que coinciden exactamente en su historia. Esto elimina la posibilidad de que un anillo estrecho sea culpa de, no sé, una plaga local o de que un rayo haya golpeado a un solo árbol. Para la Picea mexicana, esa señal es altamente confiable a partir del año 1851. O sea, desde 1851 los datos son estadísticamente impecables, no hay margen de error ahí. Así es. Y para la Picea martinezii, el registro total abarca desde el año 1746 hasta el 2020, con datos sumamente sólidos e indiscutibles a partir del año 1821. Estamos hablando de una ventana continua al clima de hace más de 2 siglos. Es la historia meteorológica ininterrumpida de esa región entera. A ver, tradúceme esos números a descubrimientos concretos, porque aquí llegamos al hallazgo clave del artículo. Cruzaron todos estos datos de los anillos de más de 200 años con los registros meteorológicos modernos que tenemos de estaciones locales.
y encontraron correlaciones estadísticas. El documento menciona que el crecimiento de la especie mexicana tiene una correlación positiva de 0.65 con la lluvia de enero a mayo, y la especie martinezi tiene una correlación de 0.71 para esos mismos meses. En lenguaje cotidiano, ¿qué significan esos coeficientes? Mira, en el mundo de la investigación natural, encontrar una correlación de 0.71 es un hallazgo excepcionalmente fuerte. En términos muy sencillos, significa que el ancho del anillo de estos árboles está dictado casi en su totalidad por cuánta lluvia cayó en esos primeros 5 meses del año, de enero a mayo. O sea, si llueve en ese periodo, crecen, y si no llueve, se estancan. Es una dependencia casi absoluta, pero hay un segundo factor crucial que no podemos dejar pasar. El estudio también revela una correlación negativa con las temperaturas máximas. Registraron menos 0.52 para la especie mexicana y menos 0.59 para la especie martinezi. A ver, déjame ver si entiendo. ¿Esa correlación negativa significa que el calor es su gran enemigo? O sea, el calor excesivo combinado con la falta de lluvia frena drásticamente su desarrollo. Sí, se asfixian, por decirlo de alguna manera. Claro, si hace demasiado calor, me imagino que el agua del suelo se evapora rapidísimo. El árbol cierra sus poros para no deshidratarse por completo y simplemente deja de crecer. Es un mecanismo puro de supervivencia. Lo has descrito a la perfección. Las altas temperaturas actúan como un freno de emergencia para el árbol. Y esto plantea una pregunta muchísimo más grande cuando empezamos a mirar más allá de este bosque local y analizamos los patrones climáticos globales. Porque si su supervivencia depende de que llueva entre enero y mayo, ¿qué controla realmente esa lluvia en el noreste de México? Y aquí es donde la investigación conecta estas montañas aisladas con un fenómeno global masivo. Imagina esto por un segundo. Estamos hablando de árboles aferrados a rocas en las cumbres de Coahuila y Nuevo León. ¿Cómo es que el estudio relaciona esto con el Océano Pacífico? Me parece una completa locura que puedan, entre comillas, sentir lo que pasa en el mar. Es un ejemplo espectacular de cuán interconectado está el sistema climático de nuestro planeta. Entramos al terreno del fenómeno de El Niño, también conocido científicamente como la oscilación del sur. Que es algo que escuchamos en las noticias todo el tiempo, pero a veces no entendemos bien qué es. Exacto. En términos claros, este fenómeno consiste en un calentamiento periódico de las temperaturas de la superficie del mar en la zona ecuatorial del Océano Pacífico. Es una inmensa masa de agua calentándose a miles de kilómetros de México. ¿Y eso cómo nos afecta hasta acá arriba en el norte? Pues resulta que cuando ese calentamiento ocurre, altera por completo las corrientes de aire, como la corriente en chorro, y los patrones de humedad en gran parte del hemisferio. En el caso específico del norte de México, este calentamiento oceánico se traduce en inviernos y primaveras mucho más húmedos. Las tormentas se desplazan hacia el sur y bañan estas montañas. Por lo tanto, durante un evento de El Niño en el Pacífico, nuestras piscias reciben muchísima más agua y crecen más, dejando un anillo ancho. ¡Qué impresionante! Literalmente podemos leer la temperatura del Océano Pacífico observando un trozo de madera en la Sierra Mexicana. El ritmo del océano queda grabado en el bosque. Y fíjate que el estudio menciona que probaron esto usando algo llamado análisis espectral, que suena a equipo de cazafantasmas, pero asumo que es una técnica matemática, ¿cierto? Es una técnica matemática fascinante. Piensa en el análisis espectral como si estuvieras escuchando una pieza musical muy compleja, llena de ruido de fondo e instrumentos compitiendo entre sí, y usas un programa para filtrar todo hasta encontrar únicamente la línea rítmica del bajo. Ah, ya veo. Le quitan todo el ruido para ver el patrón principal. Justamente. En este caso, el clima anual tiene mucho ruido o variaciones aleatorias. Pero al aplicar este análisis a los cientos de anillos de los árboles, los científicos lograron detectar ciclos de lluvia y sequía que laten con un ritmo constante. Específicamente, encontraron ciclos que se repiten con frecuencias de 2.2 y 3.2 años para la picea mexicana. ¿Y para la otra especie fueron similares? Muy similares. Encontraron frecuencias de entre 2.2 y 3.5 años para la picea martinezi. Y te aseguro que estos números no son ninguna coincidencia. A ver, déjame adivinar. Coinciden con la frecuencia con la que aparece el fenómeno de El Niño. Con total exactitud. El Niño suele manifestarse en ciclos de entre 2 a 7 años. Los anillos de los árboles están vibrando en el mismo compás temporal que el océano. Actúan como verdaderos sismógrafos del clima oceánico.
Pero, así como registran con precisión los años de abundancia de agua provocados por el Niño, también relatan los periodos más oscuros. Hablamos de las megasequías históricas. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más grave, porque los datos muestran que las sequías extremas en esta zona no son anomalías o mala suerte de un solo año. El estudio indica que regresan al noreste de México en ciclos implacables de 50 a 60 años. Hay un énfasis particular en una sequía terrible a mediados del siglo XX. En el documento señalan que es especialmente visible entre los años 1952 y 1962 en los anillos de la Picia mexicana. Me imagino que esos 10 anillos casi parecen una sola línea gruesa de lo apretados que están por la falta de agua. Están extremadamente comprimidos, ¿sí? Y el impacto de esa década seca fue catastrófico mucho más allá de las montañas. No fue solo un mal año para los bosques. Esa sequía específica provocó una severa escasez de alimentos a nivel regional en todo el norte. Claro, sin agua no hay agricultura. Imagina 10 años con lluvias muy por debajo de lo normal. Las cosechas fracasaron repetidamente, los pequeños cuerpos de agua se secaron por completo, el ganado murió en masa. Esto desencadenó una crisis social enorme. Llevó a una migración masiva de personas desesperadas que se vieron obligadas a abandonar las zonas rurales para buscar refugio y trabajo en las grandes ciudades, como Monterrey. Tuvieron que huir de la sequía. Así es. E incluso, esta escasez provocó un aumento verdaderamente significativo en la migración hacia los Estados Unidos durante esa época. Los anillos de estas picias nos están mostrando, milímetro a milímetro, el origen climático de un gran movimiento demográfico humano. Es sobrecogedor, o sea, no estamos leyendo solo sobre botánica, estamos leyendo la historia de abuelos y bisabuelos que tuvieron que dejar sus hogares, empacar sus vidas y migrar porque simplemente ya no caía agua del cielo. Y eso nos trae al presente. Porque fíjate, quienes nos escuchan podrían pensar que es una lección de historia y biología muy interesante, pero se preguntarán ¿cómo afecta todo esto su vida diaria? Bueno, tiene absolutamente todo que ver con la planificación del agua y con el líquido que sale o que tristemente no sale cuando abrimos la llave de nuestra casa hoy en día. Definitivamente. Si tomamos todo este conocimiento y lo aplicamos al panorama actual, la situación es de suma urgencia. El noreste de México alberga áreas metropolitanas enormes, centros industriales vitales para la economía del país, como Monterrey, Saltillo y Ciudad Victoria. En conjunto, estamos hablando de una población de más de 6 millones de personas. 6 millones de personas que abren la llave todos los días. Exacto. La supervivencia socioeconómica completa de esta vasta región depende críticamente de un suministro constante de agua. Lo que el análisis de estas piezas nos demuestra, sin dejar ningún lugar a dudas, es que las sequías severas son una característica recurrente del clima de esta región. Es su naturaleza inherente. Y para empeorar un poco el panorama, el estudio señala que las últimas 4 décadas muestran una tendencia aún más alarmante. Ya no son solo los ciclos naturales de sequía de los que hablábamos, sino que hay una tendencia clara hacia condiciones mucho más secas y cálidas en general. La línea base de lo que consideramos normalidad se está moviendo rápidamente hacia la aridez extrema. O sea, no podemos basar la construcción de infraestructura en lo que llovió en los años 80. Exactamente. Ahí radica el inmenso valor de este estudio para las aplicaciones modernas. Comprender esta recurrencia de 50 o 60 años y esta nueva tendencia hacia el calor extremo permite a los gobiernos, a los planificadores urbanos y a los ingenieros hídricos anticiparse. Ya no se puede diseñar una presa, un acueducto o implementar políticas de racionamiento de agua basándose únicamente en los datos meteorológicos de los últimos 50 años. Sería un error gravísimo. Totalmente. Esos años recientes no cuentan la historia completa y, de hecho, podrían generar una falsa sensación de seguridad. Este registro de casi 300 años exige que se gestione el agua de manera mucho más conservadora y estratégica antes de que el próximo ciclo inevitable de sequía severa provoque una crisis social como la de la década de los 50, pero ahora afectando a más de 6 millones de personas. Es una aplicación directa para nuestra supervivencia y para la viabilidad de nuestras ciudades a largo plazo. Pero fíjate que no podemos olvidar la aplicación para la supervivencia de las verdaderas autoras de este diario milenario, las especies mismas. Otra área fundamental de este estudio es la conservación ambiental. Mencionamos al inicio que la picia mexicana y la picia martinezi enfrentan un grave peligro de extinción. Bueno,
Si su enemigo es el calor extremo y las temperaturas máximas siguen subiendo año tras año, como nos muestran los registros recientes, alterando los patrones de precipitación que tanto necesitan, pues estas especies milenarias podrían simplemente desaparecer de la faz de la Tierra. Sobre los cambios climáticos y prepararnos para el futuro, son los primeros que se encuentran en la línea de fuego. Por lo tanto, el estudio también sirve como una alerta biológica clara e innegable. Una alerta para tomar acción ya. Sí, nos indica que deben establecerse medidas urgentes de conservación en las cumbres de la Sierra Madre Oriental. Hablamos de políticas reales, la protección estricta de sus hábitats contra la tala ilegal o los incendios forestales provocados justamente por el estrés hídrico. E incluso, los biólogos podrían necesitar evaluar programas de propagación cuidadosa o de bancos de semillas para asegurar que el ADN y la genética única de estas picias no se pierda de forma irreversible si las montañas se vuelven demasiado áridas para sostenerlas de manera natural. Ojo aquí porque es un llamado a la acción total de los científicos. Vaya, qué viaje de conocimiento hemos recorrido el día de hoy. Es momento de hacer una pequeña pausa y reflexionar sobre la escala de esta información. Resulta asombroso trazar el camino que hemos descrito. Hemos viajado desde la observación de un pequeñísimo anillo de madera de fracciones de milímetro oculto en un bosque aislado de México, cruzando el continente hasta llegar a medir las oscilaciones de temperatura en la superficie del vasto Océano Pacífico. ¿Es increíble la conexión? Y de regreso, hemos visto cómo ese mismo compás natural termina determinando las políticas públicas y si sale o no sale agua del grifo en una metrópoli de más de 6 millones de habitantes. Todo nuestro entorno está interconectado de maneras que apenas la ciencia nos está ayudando a comprender a fondo. Creo que, como conclusión de este análisis, el mensaje central que nuestra audiencia debe llevarse hoy es que el conocimiento es muchísimo más valioso cuando logramos aplicarlo en la realidad. Entender nuestro pasado climático a través del código de barras de estos árboles no es un simple dato curioso para impresionar a alguien en una plática. Es, en toda la extensión de la palabra, un manual de supervivencia frente a la enorme incertidumbre de la variabilidad climática actual. Totalmente de acuerdo contigo. Las decisiones sobre cómo diseñamos la expansión de las ciudades, cómo aseguramos el riego para nuestros alimentos y cómo protegemos nuestros ecosistemas más frágiles, todas esas decisiones deben estar informadas por este tipo de memoria natural profunda. Ignorar el archivo histórico que la naturaleza ha mantenido para nosotros sería un error que las próximas generaciones pagarían muy caro. No podría estar más de acuerdo con esa perspectiva. Estoy segura de que la naturaleza nos está ofreciendo las respuestas si tan solo nos detenemos a hacerle las preguntas correctas y usamos la ciencia para traducir su lenguaje. Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejar una inquietud en el aire, un pensamiento provocativo flotando en la mente de nuestra audiencia. Si estos árboles aislados en las sierras han llevado durante siglos un diario silencioso y sorprendentemente exacto del clima de nuestro planeta, registrando sequías de décadas y cambios en las corrientes oceánicas mucho antes de que siquiera inventáramos los termómetros modernos, ¿qué otros archivos naturales formidables estarán registrando silenciosamente el impacto de nuestras acciones actuales? Esa es una gran pregunta. Desde los cilindros de hielo profundo extraídos en los polos de la Tierra hasta los antiguos anillos de los arrecifes de coral en el fondo del mar, todos están escribiendo la historia de hoy. Esperemos que las generaciones del futuro sepan cómo leerlos y, sobre todo, que les guste la historia que les estamos dejando. Es algo para reflexionar profundamente la próxima vez que caminen por un bosque o miren las montañas en el horizonte. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración. Nos encanta desentrañar estos misterios científicos a su lado. Hasta la próxima y sigan manteniendo viva esa curiosidad por entender el mundo que nos rodea.